Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente este año 2023 que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea el pastor, como siempre, John Charles Reyes. En esta oportunidad hablaremos del tema denominado el año del jubileo, parte 4b, recuperando la propiedad. Y su lectura bíblica se encuentra en Levítico capítulo 25, versículo 29 al 34, y dice: El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir, y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muros alrededor serán estimadas como los terrenos de campo. Podrán ser rescatados y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. El texto áureo elegido para esta oportunidad está en el libro de San Mateo, capítulo 20, versículo 28, y dice: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amado en el Señor Jesucristo, deseo iniciar este tema con el nombre El año del jubileo, parte 4b, en la serie Recuperando la propiedad, un estudio que tiene relación directa del libro de Levítico con el Evangelio de Jesucristo, desglosado en 3 subtítulos. El primero de ellos, denominado El derecho de rescate tiene su tiempo, que abarca los versículos 29 y 30. El segundo título, Cristo es el valioso rescate del pecador, versículos 31. Y el tercer título, El derecho del levita, versículos 32 al 34. Estos versículos bíblicos apuntan a la normativa dada de Yahweh a Moisés antes de bajar del monte de Sinaí, por segunda vez instrucciones acerca de la fiesta a su nombre, como la administración y mantención del tabernáculo, de leyes como la ley del talión, el año sabático, que lo hemos estudiado, y en esta ocasión la ley del año del jubileo o Yobel, parte 4b. Era la preocupación de Dios que se hiciese a la forma y perfección dada, de modo que sus leyes fuesen respetadas y ejecutadas con la prolijidad y pureza de los mismos sacerdotes en la ceremonia de la expiación y deberes de esta ordenanza para su pueblo. Ahora bien, hemos analizado de poner en práctica los estatutos, guardando los derechos establecidos en los acuerdos como en estos tiempos, en la doctrina del Evangelio, una declaración de justicia y salvación por medio de Yeshua o Jesús,
y no por la ley moral o la ley mosaica, de modo que el nuevo jubileo promueve la paz y el perdón solo por el hecho de disponer su fe en la gracia redentora, salvándolo o salvándola de la esclavitud del pecado, otorgándole una promesa de vida eterna, una doctrina perfecta que contiene la verdad, como lo dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, estableciendo la libertad a todas las almas cautivas del veneno de la serpiente antigua y de la servidumbre de la ley que da el conocimiento del pecado y su condenación por ella misma. Sin embargo, la ley del jubileo involucraba la subordinación de disciplina y perfección en la cadena de los sucesos séptimos relacionado con el descanso de la tierra cada séptimo año, y cada 50 años se celebraba con aviso de trompeta el año del jubileo o yovel, el año del perdón para dejar a la servidumbre libres y la entrega de sus posiciones. Era el tiempo de restauración. Luego, con la venida del Mesías, comenzó su ministerio para rescatar y darle libertad a los pobres, llevándolos a conocer la existencia y reconocimiento de Yahweh, lo que estaba escrito en la Torá, desarrollando la fe y haciéndolos más efectivos en sus decisiones a enfrentar los problemas cotidianos y entregándole los valores de la fe y del amor al prójimo. Pero existían hombres de poca fe y obviamente no creían en las promesas y desconfiaban de la bondad o providencia de Yahweh, preocupados de cómo iban a sobrevivir durante un año, el año sabático, de manera que se percibía en parte del pueblo de Israel un preludio de angustia, y debía mirar que cómo la provisión depende exclusivamente de la confianza en Dios, como lo hizo Jesús con la multiplicación de los panes y peces. Lo segundo, mi estimado y que me escucha, esta ley permitía que solo los hombres de fe podían asimilar tal consejo y recibir las bendiciones de su alimentación y de sus tierras, porque estos israelitas tenían que avanzar en fe, como en estos tiempos, manifestando en el capítulo 25 del 23 al 28, que lo hemos estudiado con el tema Jubileo parte 4a, y durante este mes de abril, el día 15, se celebra el Pesaj, también conocido como la Pascua judía o Pascua hebrea, y el 22 de abril, la fiesta de liberación del pueblo del yugo del faraón o servidumbre, costumbres judías que no incide en el cristianismo. Hoy, en estos tiempos, la paz y gozo provienen por medio de la fe, a través de la gracia redentora, dejando libre al pecador de la esclavitud o de la servidumbre del pecado, que ha tomado una nueva postura de santidad y justicia por medio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, su nuevo amo, para mantenerlo o mantenerla vigente, amando a Dios y a su prójimo, un medio canal de Jesucristo, preparándolo para el gran jubileo entre cielo y tierra, y esperando con ansia el sonido de la gran trompeta para recibir la herencia de la eterna paz en el cielo. Amigos y amigas que nos escuchan, qué importante tener el testimonio de ser perdonado, y si aún no lo ha hecho, lo invito a rendirse a Cristo, arrodíllese y pida sinceramente perdón por todo lo malo que ha cometido en esta vida, y Él, a través de su Santo Espíritu, transformará su vida deseando escuchar palabra de Cristo, de orar y de oír himnos cristianos. Amén y amén. Con respecto al título 1 denominado El derecho de rescate tiene su tiempo, que abarca los versículos 29 al 30, y con el tema de fondo, el año jubileo parte 4b, recuperando la propiedad, dice así el versículo 29 al 30: al varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será término de poderse redimir. Y el versículo 30 dice: y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para su descendiente no saldrá en el jubileo.
Dejo con ustedes algunas referencias bíblicas para un mayor conocimiento de la palabra del Señor. El Levítico 26:42, Hebreos capítulo 3, versículo 15 y San Mateo capítulo 6, versículo 34, mediante la ayuda del Señor. Con respecto a este título, diremos que el derecho de rescate tiene su tiempo y me referiré a San Mateo capítulo 6, versículo 34, para darle una claridad al contexto de este tema, y que dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta que cada día su propio mal. Este pasaje bíblico nos habla del hombre sin Cristo, que es inestable en su pensar y que no puede ser presumido, aunque lo existe, de jactarse del día de mañana, como lo dice en Proverbios capítulo 27, versículo 1. Es una aventura pensar en estos parámetros. Lo mismo sucedía con las casas amuralladas. Era ilógico pensar que tenía su vida económica estable, aún más si su confianza está en su insensatez, porque cada día trae su afán, problemas, dolores de cabeza, y podía perder todo por mala administración y demasiada preocupación humana, dejando de confiar en su libertador, como lo dice el tema del título 1, el derecho de rescate tiene su tiempo. Amado en el Señor Jesucristo, deseo terminar este tema denominado el año jubileo, parte 3, en la serie Consecuencia de la desobediencia, y que está relacionado con el libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 18 al 22. Para ello, permítame respaldarme y leer el texto áureo, o texto principal, como usted estime conveniente, que está en Santiago, capítulo 1, versículo 25, y dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amados en Cristo, antes de entrar a este tema del año jubileo, parte 3 o Yobel, debemos manifestar que la ley escrita en Levítico de la Torá era y es como una fuente inagotable de sabiduría, y a su vez el espejo para visualizar la imperfección del hombre producto del veneno de la serpiente antigua, que son instados a desobedecer la voz de Dios, haciendo su voluntad e ignorando los mandamientos de Yahweh, que fueron hechos en bien del pueblo de Israel, en bien de la humanidad, ordenanzas que estaban relacionadas para regular los principios de la benevolencia, en fomentar el perdón y la piedad. Una postura de la acción redentora haciéndose efectiva en la cruz del Calvario para cambiar el pensamiento egoísta y de avaricia del hombre común, adánico, caído. Ejemplo que nos legó Jesús o Yeshua en un sistema de bien en común, manteniendo la justicia y la sinceridad, como lo hizo él mismo, alimentando una multitud, multiplicando los panes, los peces, fortaleciendo la fe, elevando su espíritu a sus seguidores. Léalo en San Marcos capítulo 6, especialmente los versículos 30 al 40. Hemos estudiado el capítulo 25, del 13 al 17, con el tema de Dios exigiendo a su pueblo. Les sugiero que lo escuchen para proseguir la cadena del contexto general de este hermoso capítulo, que nos permite respetar las leyes que están en este caso relacionadas con la usura y el amor al prójimo, ordenanzas que no dejan de estar vigentes aún en estos tiempos, sabiendo que dependemos aún de la tierra para alimentarnos, visualizando la falta de cordura y lealtad de los que un día fueron pobres y hoy gozan de un bien material, cuanto más los que trabajan la tierra
Debemos también manifestar que en San Mateo capítulo 20, versículo 28, y que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Este pasaje bíblico también acusa a Jesús o Yeshua como la simiente de la mujer, según la carne, alejado de las grandezas humanas, y que no vino para ser atendido a pesar de ser Señor de la creación humana y Rey de reyes, para ministrar en forma de siervo, haciendo el bien en lo físico y en lo espiritual de los hombres, ministrando y predicando el Evangelio para redimir o rescatar con su vida al pecador o al deudor, para recuperar su herencia celestial y dejarle el camino libre de deuda, solo por medio de la justicia y la santidad, librándolo del mal del pecado, de la esclavitud, del amor terrenal, de las maldiciones de la ley y de la pérdida de la herencia eterna. Y es por ello que Cristo fue el Cordero Pascual, pagando las deudas, limpiando todas sus cuentas negativas, redimiéndolo, dándole el jubileo de alegría a sus almas, como lo dice este tema que estamos estudiando, el año del jubileo, parte 4b, recuperando la heredad. Con respecto al tema 1 que hemos estado estudiando ahora, con el tema denominado el derecho de rescate tiene su tiempo, que está relacionado con la recuperación de la heredad, se refiere en primer lugar al pueblo de Israel en su peregrinar en la tierra de Canaán, y después de haber tomado posesión en ciudad amurallada podía redimir su casa después de un año a través del mismo o algún pariente cercano. Como lo hemos dicho, tenía que recuperar su hogar, distinto al proceder de los terrenos destinados a la siembra, que tenían una cláusula para después de 2 años recuperarla. Le hacen Levítico capítulo 25, versículo 15. Y en el versículo 30 que hemos estado estudiando se refiere a no poder redimir la casa en el año de 365 días completos, sea por medio del vendedor o por cualquier pariente. Quedan dando sujeto al que la compró por toda su generación, siempre y cuando pasase los 12 meses y no fuese redimido por nadie, de manera que quedaba retenido por el comprador y su heredero para siempre, y el jubileo quedaba inhábil porque las condiciones de la posesión no era como la tierra de campo, era un regalo de Dios por ser construido por los hombres, sin tener algún problema de retención de parte de ninguna tribu o familia, manifestando que esta ley de las casas amuralladas apuntaba que el comprador se quedase establecido en la ciudad y ser poblada. Le hacen el estudio anterior de Levítico capítulo 25, versículo 30. Y también como referencia en Hebreo capítulo 3, versículo 15, y que dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y el versículo 16 dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Este pasaje bíblico en relación al tema es una consejería del apóstol San Lucas a retener la doctrina de Cristo y de su evangelio, la fe en el uso perpetuo de su escrito en relación a la ley de Moisés, un sistema de leyes y ordenanza. En cambio, el evangelio fue predicado en el desierto a los israelitas, le hace en Hebreo 4.2, provocando a Yahweh indudablemente esa incredulidad e ingratitud del hombre sin temor. Es como escuchar el evangelio sin provecho o en forma indiferente. Es porque la persona no verá raíz en su caminar, dando a entender que su preocupación está en el mundo y no en las cosas divinas para recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, el mismo Espíritu Santo no lo asiste, es porque ese hombre no conocerá jamás el jubileo
y su heredad la perderá para siempre. No habrá ninguna persona cercana que redima su vida o su propiedad, volviéndose más pobre y miserable, viviendo condenado. Y con respecto al versículo 16 dice, manifiesta son las que acaban de salir de la esclavitud egipcia, salvado o liberado por el Señor. Y aquí donde se refleja la osadía de algunos en provocarlo, no así Caleb y Josué, que se mantuvieron confiando en su patriarca enviado por Dios, estableciendo que su vida estarían dispuestas a ver por fe la tierra prometida o su heredad de Canaán. Del mismo modo, el creyente verdadero persevera con paciencia y, como lo dice el tema, el derecho de rescate tiene su tiempo. Con respecto al título 2 que hemos manifestado, hay un pasaje en San Mateo capítulo 16, versículo 20, y que dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Este pasaje nos habla del consejo de Jesús a sus discípulos y donde Pedro había manifestado que efectivamente Jesús era el Mesías, o bien que Jesús era el Cristo, evitando conflictos de sus enemigos, como los escribas y fariseos que buscaban la muerte antes de lo esperado y que se levantaran contra César como rey de los judíos, pensando que su reino era terrenal. Solo debían manifestarlo después de la resurrección, sabiendo que Él tenía su plan de salvación, de rescatar al hombre de la deuda por su pecado, librándolo de la condenación eterna, porque en esa fecha la verdadera fe se haría más notorio y después de 40 días recibirían el Espíritu Santo y fuego, dotándolos de dones para anunciar el jubileo, como lo dice Cristo es el valioso rescate del pecador en el tema o título 2. Respecto al título 3, para ir dando término a esta conclusión, me referiré a 1 Corintios capítulo 9 versículo 6 y que dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Hablamos de un levita en la primera relación del texto bíblico usado en este parámetro, de modo que el levita no podía estar exento de los derechos y privilegios como cualquier ciudadano. Esta postura es incomprensible para muchos y algunos del mismo sacerdocio. No podían trabajar con sus manos en su profesión o oficio cualquiera para ganarse el sustento de su vida. Es el caso de Bernabé y de un levita. De hecho, Pablo trabajó con sus manos, con sus amigos Aquila y Priscila, léase en Hechos, capítulo 18, versículo 3, y que tenía el derecho y el poder hacer su negocio y depender del mantenimiento de sus feligreses. Pero él lo evitaba, solamente por predicarle el Evangelio. De hecho, ellos eran nuevos. Y prosiguió ganándose su pan con su trabajo, como lo hizo también Bernabé y Pablo, dando a entender su sabiduría de no depender y no recibía nada a cambio para evitar comentarios, sino bajo los designios de Dios en forma voluntaria. Cuanto más un levita, que tenía derecho de trabajar, tal como lo dice este título, el derecho del levita de recibir su heredad. Me despido de usted y lo esperamos en nuestro próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322, como siempre evangelizando para usted y de aquellos que necesitan un antídoto espiritual para sus almas, logrando la felicidad en el creyente. No olvide de compartir este estudio a quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Y se despide como siempre su pastor John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.